Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Espero que estén muy bien. Hoy vengo con la verdad que a muchísimas descerebradas les va a doler. Y sí, les va a doler un buen, porque así son ellas. Ardidas, traumadas, todo se toman a pecho. Ya saben mis angelitas cómo son las pobrecitas. Hoy les voy a explicar con peras y manzanas a las descerebradas y a mis queridas angelitas hermosas por qué Cristian Nodal, o sea, nuestro forajido, jamás, y escúchenme bien, jamás volvería con la pandillera nalgas flojas. No es opinión solo mía, obviamente yo opino así al 1000%, pero también son los hechos, los datos, los que opinan así. Y nadie puede tapar el sol con un dedo. Así que ni modo, mis angelitas, esa es la dura realidad para las descerebradas, traumadas, frustradas. Y la hermosa felicidad para nosotras, las seguidoras de nuestra reina Angelita Aguilar. Primero, punto número 1. Yo sé que las descerebradas han salido con el cuento de que Nodal extraña la pandillera. Ay, no, pero así como hay miles de descerebradas que piensan eso, habemos millones de angelitas que sabemos que no es así. Obvio que no es así. Imagínense usted quién va a extrañar a la pandillera nalgas aguadas cuando se tiene a una reina en casa como Ángela Aguilar. O sea, solo un loco, solo un psicópata sería el único que podría extrañar a la miércoles teniendo a lo mejor de lo mejor en su casa. O sea, es algo que nada que ver. Además de decir que si extraña a la hija, que aquí, que allá, que si los une que la hija, ¿verdad? Que ya saben que a mí y a muchas angelitas no nos consta que esa niña sea hija de nuestro forajido. Y como ya sabemos, no podemos meter las manos al fuego porque se nos pueden achicharrar. Nadie está seguro ni segura que esa bichita sea hija de Nodal, ¿verdad? Ni modo. Esa es la triste realidad para las descerebradas. Nosotras, las angelitas, felices de que así sea. Y yo digo, ¿dónde estarán viendo estas descerebradas? O sea, de verdad, yo no entiendo en qué mundo viven estas mujeres. Entre comillas, ¿verdad? Porque son unas inservibles. Yo no entiendo en qué mundo viven, a dónde están ellas mirando, que según ellas, en su grano de arroz que tienen como neurona, piensan que Nodal extraña a la pandillera patarrajada. Eso es algo imposible. ¿Por qué yo lo veo de esta manera? Y es lo que todos vemos. Nodal es un hombre ahora completamente feliz, casado con una reina, con Ángela Aguilar, con una reina de dinastía, con educación, con glamour, con presencia, con ángel, con modales. O sea, ¿qué podemos ver ahora? Vemos a un Nodal feliz, sonriente y con una sonrisa genuina. Desde adentro, no forzada, no de compromiso, no de mentiras, no. Esa risa que uno no puede fingir, o sea, él está feliz. Él está completamente feliz. Eso de verdad que no lo podemos fingir aunque querramos. Y por eso vamos a hablar en serio. Voy a darles claras razones concretas y sin rodeos, mis angelitas y a las descerebradas, para que se den cuenta de la realidad. Porque aquí en mi canal, ya saben, pero sin filtros, hablamos con la verdad y sin filtros. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que siempre hacemos, hablar sin filtros. Razón número 1. Miren mis angelitas, Cristian Nodal y la pandillera nalgas flojas, lengua de fuera, tatuada como graffiti, jamás, nunca fueron del mismo mundo, nunca. Y esto no es un insulto, mis angelitas, es la realidad. Claro, un insulto para nuestro Nodal, ¿verdad? Compararlo con la pandillera lengua de fuera. Pero es la verdad, ellos jamás fueron del mismo mundo, nunca, ni siquiera de la misma generación. Fíjense, Cristian es mexicano, criado con la música regional, con los valores de su tierra, de México, con su familia, con sus costumbres. Y la pandillera, díganme ustedes, la pandillera, ¿qué ondas con la pandillera? Una mujer del fango de Jujuy que lo único que hizo fue jalarlo hacia abajo, hacia el fango de donde ella venía. Él llegó a esa relación siendo un ídolo. Y salió con tatuajes que él mismo ha dicho lamenta, se arrepiente de haberlo hecho. Con hábitos que no eran suyos, como chupar, fumar, etcétera, entre otros. Con una vida que no tenía nada que ver con quien él es de verdad. O sea, nada que ver. Él con la pandillera no tienen nada que ver. Y ya les he dicho que ese es un punto sumamente importante para encontrar la felicidad. Estar con alguien que es como uno, que está en nuestro mismo canal,
con el que hablamos el mismo idioma. O sea, definitivamente, si queremos ser felices, no lo vamos a encontrar con una persona totalmente diferente a nosotros. ¡Jamás! Por eso es que ahora muchas parejas se separan, no se divorcian porque ni se casan, pero se separan por eso, porque no están en el mismo canal. Ahora es un solo revoltijo. Y eso no funciona así. Y en cambio, mis angelitas, ¿qué pasó cuando llegó nuestra reina Angelita Aguilar? Él empezó a aprender inglés, ella lo llevó a montar caballo, lo rodeó de su cultura, que de hecho tienen la misma cultura, pero él se había alejado un poco. Lo rodeó de familia, de valores reales, no de marihuana, ni de tatuajes, de madrugada, de gentuza, de quinta. ¿Entienden la diferencia, descerebradas? Eso no se olvida. La cultura, nuestras raíces, no se olvidan, eso no se deja. Un hombre que ha vivido en el cielo, que conoce lo bueno, no vuelve al fango. Eso no es así, descerebradas. Así de simple y así de claro. Y espérense, mis angelitas, porque la razón número 2 es la que de verdad les va a cerrar la trompa a las descerebradas traumadas y enfermas de odio, porque nunca van a poder ser felices. Razón número 2. La pandillera solita se encargó de destruir cualquier posibilidad de que él la vea con buenos ojos algún día. Escuchen esto. Yo he visto sus entrevistas, o sea, las entrevistas de la pandillera, y veo cómo ella habla de él, cómo ella se refiere a él. Y lo que yo he visto en lo personal, mis angelitas hermosas, es una mujer que en lugar de guardar silencio con dignidad, porque eso haría una mujer con clase, pero como la pandillera no conoce lo que es la clase, esta sale a hablar, a insinuar, a hacerse la víctima. Imagínense, ¿la víctima de qué? Si ella era la adulta, ella era la anciana, ella era la vieja, ella era la saltacunas, la que se estaba metiendo con un recién nacido. ¡Qué asco, qué vergüenza, de verdad! Una vieja con un recién nacido. No. Eso es no tener moral. Ella sabía perfectamente lo que hacía, o sea, porque ella ya está vieja. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Quien no sabía ni dónde estaba parado, obviamente, era Cristian Nodal, ¿verdad? Un niño. El niño de Cristian Nodal era el que no sabía ni dónde estaba parado. Pero ella sabía perfectamente lo que quería lograr semejante vieja cochina, metiéndose con un casi adolescente. No. Una mujer que se comporta así. Además, hace poco les puse el video, ¿verdad? De que es una prepotente con su equipo de trabajo. No, hombre, qué pena me da. Una vieja que se comporta así con la gente que le está ayudando sin ella tener talento, sin ella ser nadie en este mundo, y que anda con aires de diva en tiempo de hambre porque de diva no tiene absolutamente nada. Eso no atrae a nadie que valga la pena. Al contrario, eso repele. Una persona así que se cree sin ser nadie y desagradecida encima de todo, repele. Y Cristian Nodal es un hombre inteligente. Recuerden, no por gusto es un ídolo mexicano, no por gusto a donde pone un pie él llena, no por gusto todos lo amamos, no por gusto es lo que es Cristian Nodal. Por lo tanto, siendo un hombre tan inteligente como él es, con olfato al éxito, él ya vivió eso, él ya lo vio, él ya sabe lo que hay ahí, atrás de la pandillera asquerosa. Nadie se lo ha contado, él sabe lo psicópata, lo enferma, lo traumada, lo ambiciosa, lo sinvergüenza que es la pandillera. Él ya lo sabe, así que él no va a regresar ahí porque él ya lo conoce. Él no es ningún bruto, él no va a volver ahí. Teniendo a nuestra reina Ángela Aguilar como su esposa, como su familia, ¿quién va a volver al lodo a la miércoles? Nadie. Y las descerebradas, las pobres descerebradas, traumadas, burladas por estúpidas, dicen, ay, es que tienen un hijo en común. En común entre comillas, porque ya les dije, no estamos del todo seguros, porque con el currículum de la pandillera, no, hombre, ni cómo ayudarla. Entonces, mis angelitas, tener un hijo en común, si es que es hija de Nodal, eso es coparentalidad. Eso no es amor. Eso no es reconciliación. Eso es una responsabilidad en común, punto, X. O sea, eso no es cosa del otro mundo. Eso es tener una responsabilidad en común, punto. Cuando vos estás casado con tu esposa, con tu esposo y tienen hijos, ahí sí se hace un vínculo porque hay amor de por medio. Pero cuando no hay amor, eso es solo una responsabilidad compartida, punto y aparte. Mis angelitas, les quiero decir algo importantísimo. Si les ha gustado este videito, si les está gustando, ya saben, denle like, compártanlo. Yo sé que no hace falta decirlo porque ustedes son tan hermosas que lo están haciendo. Por algo ya llegamos a los 2000 suscriptores y sé que vamos a llegar a muchos más. Y importante compartirlo a más angelitas para que vayamos creciendo así como vamos.
Porque ya saben, aquí hablamos sin filtros y no vamos a soltar a nuestra reina Angelita Aguilar. Ahora vamos con el punto número 3, razón número 3, y esta es la más importante. Cristian Nodal hoy tiene algo que no se puede comprar, mis angelitas. Tiene paz. Tiene una familia de verdad, tiene a una esposa, a una mujer que lo ama desde que era una niña, desde que era un piojito, desde que los dos eran unos piojitos. No es por conveniencia, no es por carrera, no es por dinero, no, como con la pandillera muerta de hambre. Como ella venía del fango de aguantar hambre, obviamente se fijó en el chiquito este por dinero, por interés. Angelita Aguilar no, ella es una reina de abolengo, con dinastía, con clase, lo que le sobra es dinero. No es una muerta de hambre como la pandillera y todas sus seguidoras, que por eso la siguen, porque se identifican, porque son miércoles igual que la pandillera. No, Ángela Aguilar está con él por amor genuino y él también con ella. Porque por ahí, ay, escuché que por interés. No. Por eso mandó al carajo a la pandillera. Porque el hombre ya no aguantó más y dijo, no, yo voy con mi amor verdadero desde hace 40,000 años. O sea, nuestra reina Angelita Aguilar. Porque eso es lo que es Ángela Aguilar. Una reina. Es una mujer joven, bella, con voz, con talento. Ella sí tiene talento. Ella sí canta, ella sí toca el piano. Ella sí ha estudiado. O sea, nada que ver. No podemos ni compararla con la pandillera patarrajada. Ángela Aguilar tiene una familia de dinastía, con clase, repito, con educación, con valores. Es una mujer que lo motiva, que lo eleva, que lo hace mejor persona. Y con este tipo de gente es con la que nosotros nos debemos de mezclar, de meter. Gente que nos ayuda a ser mejores, a crecer. No con gente que nos cortan las alas, que nos llevan al fango, que nos bajan a la miércoles. Como la pandillera hacía con nuestro querido forajido. Porque la pandillera es una miércoles. Entonces, ¿qué podemos esperar de ella? Nada. Y Nodal lo sabe. Yo lo veo en sus ojos. Todas angelitas y las descerebradas también lo notamos cuando él la mira con un amor, con una admiración, una mirada que no se puede fingir, con una sonrisa que no se puede actuar. Recuerdan que yo les puse un videíto hace poco, es más, se los voy a poner aquí arriba en el link para que lo vean. Él está, o sea, él no siente ni que la gente los está viendo. Él está en otro mundo, él está en otra galaxia, él está solo con ella. Cómo la ve, cómo la abraza, cómo la besa. O sea, él no está pensando en que la gente está ahí, porque él está enamorado de ella, él la ama y eso me encanta. Que ahí sí hay amor de verdad. Y eso, mis angelitas, eso no se puede romper con lloriqueos, haciéndose la víctima. Yo maternando. Semejante vieja decrépita ya, casi tatarabuela del hombre, vieja cochina. ¿Cómo se pudo enredar con un adolescente? Eso de verdad yo sí no lo puedo creer. Pero bueno, de esta vieja de la pandillera se puede creer todo. Así que, ¿qué podemos hacer, mis angelitas? Ay, con esta cosa tan bella, con esta parejita tan linda que todos amamos, apoyarlos. Porque ya les digo, Nodal ama a su esposa como jamás había amado a nadie. Y eso que ya lo hemos visto con viejas locas, interesadas. Y él jamás había estado tan feliz como ahora con su esposa Ángela Aguilar. Y mis angelitas, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Eso ya se sabe. Eso ya lo hemos oído una y mil veces porque así es. Esa es la realidad. El tiempo siempre lo hace. Poner a cada quien en su lugar. Y hoy nuestro querido Cristian Nodal está en su lugar, con su reina, con su familia, construyendo algo real, algo que se llama felicidad. Y la pandillera nalgas flojas, lengua de fuera, está donde siempre estuvo, en el fango, en el lodo, haciéndose la víctima, teniendo que enseñar los pellejos que le cuelgan, porque no tiene talento, porque no canta, porque no actúa, porque no tiene ni siquiera belleza, no tiene ángel, no tiene presencia, no tiene nada la pobre. Así que lo único que le queda es enseñar los pellejos flojos que tiene. Ni modo, haciéndose la víctima y esperando que algún valiente le haga caso, que lo dudo mucho porque a esta vieja ya se le fue el tren. Así que, descerebradas, guárdense sus esperanzas bien guardaditas de reconciliación, porque eso no va a ocurrir. Jamás. Y si quieren creer que sí, ay no, pobrecitas, qué lástima me dan de verdad. Porque aquí mis angelitas y todas las seguidoras de nuestra reina Ángela Aguilar vamos a seguir apoyando a nuestra parejita consentida, a nuestra parejita real, o sea, nuestra reina Ángela Aguilar y nuestro querido forajido. Así que bueno, mis angelitas, espero les haya quedado claro a las descerebradas, ¿verdad? Pobrecitas, las pobres dan lástima como alucinan, pero yo creo que este mensaje sí lo van a entender.
Espero que les haya quedado bien claro el panorama. Ya saben, aquí en Pearls Sin Filtros venimos a hablar con la verdad, no a inventar chismes de pasillo como lo hacen muchos. Así como el zorrito asqueroso, como el serianucho y muchísimos más. Ah, la vieja esta, la chismógrafa, la que el Mr. Doctor hizo miércoles, la tal Centeno, otra vieja loca. No, 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 no. Aquí sí hablamos con la verdad. Así que mis angelitas, díganme qué opinan, ¿verdad? De ver a nuestra parejita real más feliz que nunca. Nodal, uff, como pez en el agua, feliz. Y miren, mis angelitas, yo no sé ustedes qué opinan. Angelita Aguilar cada día está más preciosa. Cada día está más preciosa, más linda, la piel de la carita la tiene tan tersa, tan suave, sin ninguna imperfección. Eso es sinónimo de felicidad y alegría, es que están en un momento realmente increíble. Así que bueno, coméntenme qué opinan y ya saben, a nuestra parejita real no la vamos a soltar. Y bueno, mis angelitas lindas, nos vemos en el próximo video. Chao.